Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro video completamente informativo del Warzone Mobile. Bueno señores, como ustedes saben, al día de hoy pues siempre estamos trayéndole el mejor contenido. Y si me sigues en mis redes sociales, pues sabrás todo lo que hemos estado comentando actualmente y lo que he mostrado detalladamente, tanto como mi canal secundario, por obvias razones y demás cositas. Bueno, en fin. Muchos se estarán preguntando qué ha pasado con la alfa, porque pues yo les había comentado de que el día 22, que estamos a fecha, 22 de agosto, pues estaría finalizando completamente la alfa de Warzone Mobile. Bueno, primero que nada, si te encanta este tipo de contenido, me gustaría mucho que dejaras tu poderoso like, que lleguemos a más de 1000 likes y que la gente se suscriba, no sé. Ya nos queda poco para los 85.000, luego vienen los 90, luego los 95 y luego los 100.000, que es esa pequeña brecha y pequeño sueño que tengo para conseguir la plaquita del canal. Que bueno, me gustaría mucho que lo apoyaras demasiado, si es necesario compartiendo, like, favoritos, que siempre te mantendré informado y te daré las mejores noticias. Pequeña visualización que debería haber hecho ahí. Bueno, en fin. Bueno. Primero que nada, en el canal secundario y en mi Twitter, en TikTok también les habré publicado un gameplay con mando. Es genérico, básicamente pues se puede utilizar, estos dos mandos fue los que he utilizado. El de Play, que es el que tengo acá, el de Play 4. El de Play 5 no lo tengo, así que por eso no lo utilizo. El de Xbox, sí, fue los dos mandos que utilicé. Pues tiene soporte para mandos la alfa, ya para que lo sepan. No utilizo ninguna aplicación ni nada, básicamente es genérico. Vos conectás vía Bluetooth lo que es el control en Android o pues básicamente en la iPad y automáticamente pues puedes jugar, que es el gameplay oficial que yo les mostré en mi canal secundario y los pequeños fragmentos que les he mostrado completamente en Twitter y actualmente TikTok. Bueno, primeramente, ¿qué ha pasado con Alpha? Bueno, la Alpha aún sigue funcionando, ya revisé ahorita justamente y pues como ustedes saben yo lo tengo en mi dispositivo Android aquí y lo tengo en la iPad. Pues todo bien, sigue funcionando de momento, no la han cerrado, creo que hasta finalizar el día la estarán cerrando. Y más que todo es por la última encuesta que dieron a entender los desarrolladores. Y es que mandaron a la gente, a los desarrolladores, pues mandó a la gente tal cual. Fue pues el típico mail diciendo de que gracias por tomarse el tiempo, que lo estaré mostrando en pantalla esto. Gracias por tomarte el tiempo y la paciencia por haber participado en Alpha. Y dice agosto 22. Por favor responde completamente acerca de tu feedback, todas las preguntas y respuestas acerca del juego. ¿Qué es lo que te ha parecido? ¿Qué es lo menos que te ha parecido? Bueno, en fin. Lo más seguro es que hoy cierren la alfa. Igual tengo un montón de gameplay grabado o algo por el estilo. Tanto desde que empezó la alfa hasta donde ha finalizado la alfa. Desde la 1.0, la 1.1, 1.2, 1.3. Que pues hemos visualizado completamente a detalle todo esto, cómo ha mejorado. Bueno, faltan 24 días para el World Reveal. Sí, estamos ya, mejor dicho, en cuenta regresiva de que ya sepamos muchas cosas sobre Warzone Mobile. Estaré en directo con la primicia, recuerden, ese día les traeremos el World Reveal, el gameplay, fechas, posiblemente, que es lo que más espera uno, fechas, gameplay y demás, que es lo que se ha comentado últimamente en redes sociales conforme a las invitaciones que nos han dado muchos creadores de contenido y me parece perfecto. Muchos me van a decir de esto porque tanto hype. La verdad es que con un nuevo Call of Duty, teniendo en cuenta las bases que ha mostrado COD Mobile, que gracias a ese juego muchas compañías han logrado venir a lo que es actualmente el medio de YouTube. Con sus juegos han buscado creadores de contenido para obviamente monetizarlo y demás, haciendo las promos, muy importante, que es el caso que ha pasado actualmente con Apex, demás juegos provenientes que van a venir como Rainbow Six Mobile, incluso The Division Mobile cuando lo estuve jugando, que no lo pude mostrar, que qué ganas de haberlo mostrado porque el juego básicamente era muy brutal, pero cosas de DNA no podía mostrar, lamentablemente, y peor con la marca de agua que tenía, que era una de las peores, pero en fin. Bueno, de momento la alfa sigue activa. Lo más seguro es que hoy la cierren, teniendo en cuenta con este mail que ha llegado ya muchas veces, conforme a una encuesta del feedback. Yo te voy a decir algo, teniendo en cuenta todo lo que he jugado desde el principio de la alfa, desde principios de junio. Qué bueno de que hay 8 estudios desarrollando este juego, porque todo apunta de que será un juegazo. Y pues veremos qué tal el tema optimización, que es lo que más preocupa a la gente. No es tanto la jugabilidad, ya porque se ha visualizado, ya se sabe, ya tenemos el pensar de cómo va a terminar siendo el Warzone. Y pues va a ser completamente como el de PC y de consola, solo que para dispositivos móviles, así que veremos qué tal.
Para el 15 tendremos algo diferente, nos vamos a ir de espaldas cuando miremos eso, lo más seguro, porque es que ni va a aparecer la alfa. Es como comentábamos hace poco que esta alfa que hemos estado probando es como una test muy atrasada, teniendo en cuenta que el desarrollo ya está, mejor dicho, a nada de salir este juego. Y yo digo algo, si no sale a finales de diciembre o a principios de diciembre, posiblemente lo tengamos en enero de 2023, que no falta mucho, porque la beta tendría que llegar posiblemente para octubre o incluso podríamos tener algo que diga, sale en septiembre la beta y sería brutal, que es lo que más espera la gente, que sería muy bueno, en fin. Eso en pequeños detalles. Ahora, fecha en teoría que podríamos tener de una beta, posiblemente finales de septiembre, principios de octubre. Y fecha de lanzamiento, yo apuesto todo a un noviembre o un diciembre. O sea, este año tiene que salir sí o sí, teniendo en cuenta que incluso que Warzone ya se ha confirmado su fecha, e incluso pues tenemos Modern Warfare 2, que recuerden que van de la mano. O sea, muchas personas me han dicho que no, pero sí, todas las armas que van a salir en Warzone 2, Modern Warfare 2, son las mismas armas de Warzone Mobile. Están de la mano en desarrollo, de la mano en incluso motor gráfico, así que sí, nada que ver aquí con Tencent, que si Unreal Engine, que si demás, no. Todo es Activision completamente, así que veremos qué se cuece. Ahora, hablemos de la proximidad. Se acaba la alfa, viene la beta y luego lanzamiento global. Como es Activision, no se tardan mucho. Cuando sacan una beta, a poco menos de un mes sacan el juego global. Esto es confirmado incluso por todo el mundo el que lo sepa. Si no me creen, pues no sé, o sea, creo que llevo muchos años ya jugando los juegos de Activision. Me refiero a la saga Call of Duty. Y es sacar alfa en algunas ocasiones, sacar beta. Luego de la beta, vamos a un lanzamiento posterior global en menos de un mes. Así que háganse cuentas. Cuando anuncien la beta oficial con su fecha, que se espera de que lo digan el 15 de septiembre, pues tendremos el lanzamiento global posiblemente a lo mucho en un mes y medio, un mes. Me parece correcto por parte de Activision. Me decía, esto es imposible. No, no es imposible teniendo en cuenta por los estudios que hay trabajando. Esto no es Apex, no son los demás juegos cuando han salido, que solo hay un estudio trabajando posiblemente de 40 o 30 personas, como les comentaba en videos anteriores. Entonces veremos qué se cuece y si todo sale muy bien, que es lo importante. Bueno, cualquier cosa, como siempre, estarán teniendo gameplays en detalle del Warzone Mobile sobre la alfa. Si quieren saber algo específicamente de lo que es la alfa o quieren ver algo en específico, pues háganmelo saber en la barra de los comentarios, se los estaré mostrando. Posiblemente un viaje en helicóptero por todo el mapa de Verdansk sería brutal, cosa que posiblemente hagamos dentro de muy poco. Así que estén al pendiente de toda la información y pues cualquier cosa los mantendré informados, que es lo importante. Como el mejor canal jamás alguien había dicho, ni ha dicho alguien, pues bueno, no, en serio, me mato y trato de dejar la calidad y el comentario acerca de lo que quiero informar para ustedes, porque sé que no quieren andar con cositas así. En fin, siempre les traigo el mejor contenido de mi persona, me esfuerzo demasiado y si hay que mejorar, sigo mejorando, que lo seguiré haciendo por ustedes. Bueno, con eso me despido y pues este ha sido el video del día de hoy, un poco informativo. De momento la alfa no se ha cerrado, pero estoy a la espera de que posiblemente cierren los servidores o algo. Cualquier cosa mañana los mantendré informados si se cierra o algo por el estilo. Y demás cositas de la vida. Dentro de poco ya falta para esa beta. Y pues tenemos cuenta regresiva para el War Reveal. Mi nombre es Destro32, que la 1314 de enero os acompañe. Y recuerden, nos veremos en un próximo video de información, de noticias de Call of Duty Warzone Mobile. Hasta la próxima y nos vemos en un próximo video. Adiós. Recuerden suscribirse, comentar, like, favoritos. Hasta la próxima. Bye.